oyentes de Radio Sefarado. Hoy tenemos el gusto de tener en la línea telefónica desde Granada a Shai Cohen. ¿Qué tal, Shai? Muy bien, gracias Jorge por tenerme aquí. Bueno, Shai, tú eres un israelí experto se ha doctorado en filología hispánica, especializado en el tema del siglo de oro español, ¿no? En efecto, sí, doctorado de la Universidad de Navarra, 2010-2014, en siglo de oro, con Griso, el grupo de investigación de siglo de oro. Bueno, y nos ha llamado la atención porque te hemos descubierto de alguna manera nosotros porque has hecho una presentación en el último simposio de la Asociación Española de Estudios Hebreos y Judíos, que tuvo lugar en Lorca hace poco, sobre el hebreo como instrumento de identidad en la España defendida de Quevedo. Y nos ha sorprendido mucho porque todos los que conocemos un poquito de la historia de los judíos en España, pues siempre tenemos a Quevedo como la imagen de un gran antisemita con sus escritos y no entendemos cómo es que de pronto el hebreo también formaba parte de su cultura. Sí, es una paradoja muy que da mucha curiosidad, ¿no? Entre hebreo de Quevedo y judío o antijudío de Quevedo. Y aquí, la verdad, justamente en esta parte hay que distinguir dos cosas. Esta dicotomía entre lo que Quevedo menciona como el hebreo y lo judío o judeo converso, que aquí sí que hay una visión muy negativa. Uh-huh. ¿Y la parte del hebreo que era una cuestión religiosa para estudiar el Antiguo Testamento o cómo? Bueno, la parte del hebreo es como hebreo es la lengua o el idioma en el cual está escrito la Biblia, pues para ellos, especialmente en la época, estamos hablando del siglo de oro, de barroco, el hebreo significaba volver a la palabra verdadera de Dios. Así que es la importancia de saber, de tener el hebreo como las raíces él consideraba, o también ha sido considerado en la época, el hebreo como las raíces de español. Y lo han querido demostrar en varias formas, evidentemente de unas cuestiones etimológicas. Y ahí en la Hispania Defendida menciona Quevedo algunos ejemplos, cómo ha pasado de hebreo al español de su época. Por ejemplo, ¿menciona palabras, expresiones o qué? Sí, menciona una variedad. Bueno, yo he notado como 70 intervenciones de hebreo, específicamente en esta obra, no estoy hablando de otras, en la Hispania Defendida de Quevedo. Y había expresión, por ejemplo, empieza en la primera página ya con la frase bíblica de Patsu Pihem et Oivenu. Patsu Pihem, más lo que está, Patsu Aleinu Pihem kol Oivenu. Y en esto, pues lo que intenta mostrar, primero es su saber, su conocimiento de hebreo, y segundo es también cómo relacionar el hebreo bíblico con la situación contemporánea de su tiempo de Quevedo, o sea, la primera mitad del siglo XVII. Uh-huh. Bueno, volveremos a Quevedo porque ahora nos interesa también un misterio muy grande, es cómo llega alguien como tú al sitio donde estás, porque tú en principio no provienes, por ejemplo, de una familia latinoamericana o que hablaran ladino en casa, ¿o sí? No, en mi casa solo hablaba hebreo. Mi abuela hablaba jaquetía en su época, pero al llegar a Israel, y también francés, por supuesto, ellos son, bueno, los 4 abuelos son de origen marroquí, y cuando llegaron a Israel, pues como ya se sabe, solo la integración ha sido completa, y el idioma hablado en casa, solo hebreo. Uh-huh. ¿Y tú no tenías ninguna vinculación con la lengua española? ¿Cuándo empieza eso? La verdad, eso es lo curioso, que solo con la edad, ya sabes, uno empieza a volver atrás y empezar a relacionar cosas del pasado con el presente.
Y solo con la edad ahora noto como siempre he tenido un gusto particular al mundo de lo que, bueno, de español, de España, porque esto es lo que conocía como niño. No pensaba mucho en Sefarad y los judíos de Sefarad, etcétera, salvo simplemente siendo sefaradí. Y ahora, pues sí que como ya empecé a estudiar filología hispánica, bueno, empecé en Francia, pero luego seguí con esto hasta doctorarme en esto, pues este gusto del idioma, este gusto de la cultura, de la identidad sefaradí en general, solo se ha ido desarrollándose mucho más de lo que yo esperaba. Uh-huh. Tú no eres de esos que estudia español por las telenovelas que en Israel no, son muchos. No, mi primer contacto con el español ha sido el otro bando, los que llegaron a América del Sur y América Central, y con el viaje pues empezaron a estudiar, bueno, estudiar no, pero a aprender este idioma por las calles. Claro. Y luego, sí, y luego, solo luego con la filología hispánica que empecé a estudiar en Francia, pues ahí sí que ha sido una inmersión en todos los aspectos del idioma, tanto culturales como idiomáticos, por supuesto. Bueno, y pasaste de Francia a Pamplona, a Navarra. Es una zona muy ligada al español, porque allí cerca, pues en Logroño nació la primera gramática, y en general también incluso en Pamplona o en Navarra había asentamientos judíos, pero no fue ese el tema que te atrajo a ti, no te atrajo tanto el pasado judío como el propio español del siglo de oro, del siglo cuando ya en España no habían judíos. En efecto, yo empecé en el español del siglo de oro más con mi máster. Hice el máster en la Universidad Hebrea de Jerusalén, y después de 2 años magníficos ahí, me han accedido a una beca en Navarra, y pues he mudado a esta zona, a Pamplona. Bueno, seguramente algo habrá tenido que ver la profesora Ruth Fine en esto, ¿no? Sí, profesora, maestra y gran amiga, sí, Ruth Fine. Porque muchos de los hispanistas israelíes, pues, por supuesto que la conocen, pero muchos también han sido sus alumnos. Y entonces tú estuviste en Navarra, ya después del máster, estuviste haciendo el doctorado allí. Sí, me quedé haciendo el doctorado 4 años en la Universidad de Navarra, y luego, como muchos otros, he ido buscando un poquito un camino, si quedarme en la academia o no. Al final decidí que sí, que de esta vocación no se puede escapar. Uh-huh. Y bueno, hasta llegar aquí a Granada. Y en Granada ahora estás en la universidad, estás dando clases también. Sí, aquí lo que doy clases en el hebreo moderno. Es como el campo de los siglos de oro es bastante limitado, pues al final llegué a acceder a una no sé cómo se dice, plaza o algo así, sí, de profesor visitante aquí para este semestre pasado, este segundo semestre del año académico, y el año académico que viene. Ajá. Bueno, o sea que al menos estos 2 años estarás enseñando hebreo a los granadinos. Sí, al mismo tiempo también aprovechando para estar en el Departamento de Estudios Semíticos, y en particular en el área de hebreo, con los colegas. La verdad que me encanta la su dinámica aquí de los colegas, y esto me da mucho espacio para seguir investigando, para seguir creyendo y pensando tanto en el siglo de oro como en hebreo moderno, uh-huh. Y una amplitud de cosas. Bueno, es gracioso porque justamente nosotros aquí en Radio Sefarad, cuando hablamos muchas veces del siglo de oro, en vez de referirnos al siglo de oro español, nos referimos al Tura Zahav, a la edad dorada de los judíos en Al-Ándalus, que corresponde a bastantes siglos antes, ¿no? Muchos, porque hubo una edad dorada del hebreo en España, y de pronto tú estás viniendo desde el hebreo a buscar la edad dorada del español.
Pues fíjate que nunca lo había pensado, pero es verdad. Ahora tengo la oportunidad de aprovechar de los dos. Claro. Torah Zahav con los colegas aquí del área de hebreo y Siglo de Oro, que es que de ahí hice mis estudios. Claro. Así Bueno. que es verdad. Ya tienes título para tu próximo libro, De la Edad Dorada al Siglo de Oro. Puedes hacer ahí... Con una dedicación a ti. Bueno, Muy sí, bien. pone ahí en las dedicatorias. Shai, vamos a seguir hablando. ¿Por qué el Siglo de Oro es un siglo muy amplio y es muy brillante en la creación literaria y muy miserable en la vida cotidiana, ¿verdad? Bueno, justamente es mi tema de tesis, más o menos, de lo social a lo literario. Yo estudiaba, mi tema de tesis es la producción literaria satírica anónima sobre todo, sobre la figura de Conde Duque de Olivares, y además tocando el tema de la relación del Conde Duque con los judeoconversos que vinieron de Portugal a echar una mano de punto de vista económica al reino. Y sí, ahí se nota también una curiosidad entre cómo aprovecharon de varias formas la situación social, cómo aprovecharon sacar una ventaja importante sobre la literatura y toda la producción literaria y cultural. Uh-huh. Voy a hacerte una pregunta que igual también te sorprende o no sé. El tema, por ejemplo, el tema central o uno de los grandes personajes del Siglo de Oro español, sin duda, es el pícaro, ¿no? La picaresca. Esto, alguien me había comentado que muchos de estos elementos pertenecen o se derivan de literatura rabínica de unos siglos antes. ¿Tú crees que hay alguna vinculación entre lo que había antes del Siglo de Oro en la producción esta? Bueno, como acabas de tocar el tema de tesis, ahora lo estás tocando mi tema de máster, que era la literatura picaresca y la vinculación con lo que justamente Ruth Fine llama literatura de conversos. Y sí, se nota un... Ahora, bueno, es difícil decirlo concretamente porque entre el humanismo áureo del siglo XVI y lo que se puede notar en la literatura de conversos, hay una vinculación importante. Así que si realmente hay o no hay, no sé. Uh-huh. Lo que acabas de decir de literatura rabínica, eso es un lugar donde todavía no he tocado. Y a lo mejor sí. Puede ser, la verdad es que puede ser, como ellos han tenido que vivir en una forma de vida concreta, con un ambiente que no siempre le ha sido tan accesible, pues es como más o menos la idea del pícaro, ¿no? De cómo sobrevivir dentro de un mundo a veces hostil, a veces que se puede escapar de forma por ser hidalgo, ser de la nobleza, entre la nobleza, el pueblo, etc. Uh-huh. Cómo manejarse entre dos identidades distintas. Y una última pregunta también sobre el Siglo de Oro. De todos los personajes o todos los, digamos, autores conocidos, ¿hay alguno que te llame más la atención o el mejor de todos es anónimo? De los autores conocidos, no sé, a mí me ha gustado elegir este tema del anónimo porque el anónimo es todo, o sea, son todos los autores, es la voz del pueblo, es la identidad, es la herencia cultural. En el anónimo hay algo que no se puede encontrar en un autor específico, y por esto me gustó mucho llevarme en esta línea. Así que tendré que elegir más bien el anónimo, pero bueno, dando en cuenta de que el anónimo también tiene un enlace directo a los autores conocidos. Claro. Bueno, yo te digo, yo estudié música y, por ejemplo, en la música medieval del canto gregoriano, pues los anónimos incluso se conocían como Anónimo 5, Anónimo 10, y el Anónimo 14 era el mejor de todos, pero seguía siendo anónimo, pero era Anónimo 14 y le daba cierta entidad mucho más poderosa, ¿no?
Estupendo, sí. Shai, nosotros vamos a seguir en contacto porque yo creo que vas a descubrir muchas cosas interesantes que van a ser también del interés de los oyentes de Radio Sefarad, así que sirva esto simplemente de una primera carta de presentación de Shai Cohen en España, estudiando el siglo de oro y lo que haya alrededor, así que te agradecemos que nos hayas atendido. Pues muchas gracias y eso espero, sí, para seguir teniendo más colaboración, más amplitud de conocimiento aquí en España y en el mundo sefaradí, en el mundo español. Muchas gracias a ti, Jorge.